Hola, nuestro tema de hoy es la expresión oral como elemento esencial en la comunicación humana y profesional. A manera de introducción, debo decir que la expresión oral constituye una de las habilidades comunicativas más importantes del ser humano, ya que permite transmitir pensamientos, emociones, conocimientos e ideas de manera clara y coherente. Su dominio no solo facilita la interacción cotidiana, sino que también es una herramienta fundamental en el ámbito académico y profesional. Los principales elementos que intervienen en la expresión oral son la voz, el lenguaje, la dicción, la entonación, la fluidez, la coherencia y la seguridad al hablar. La voz es el instrumento principal de la comunicación oral. Su tono, volumen y ritmo influyen directamente en el mensaje. La dicción y la pronunciación determinan la claridad con la que se expresa una idea, mientras que la entonación refleja emociones e intenciones. Además, la fluidez y la coherencia permiten mantener la atención del interlocutor y garantizar que el discurso sea comprensible. Finalmente, la seguridad y el lenguaje corporal complementan la comunicación, proyectando confianza y credibilidad ante los oyentes. Ahora hablaré sobre las estrategias o algunas de las estrategias para mejorar la oralidad. Desarrollar una buena expresión oral requiere práctica constante y la aplicación de estrategias adecuadas. Una de las más importantes es la lectura en voz alta, ya que mejora la dicción, amplía el vocabulario y fortalece la fluidez. Otra estrategia es la observación y análisis de buenos oradores, lo cual permite identificar técnicas efectivas de comunicación, uso del tono y manejo del público. Asimismo, es recomendable preparar previamente los temas que se desean exponer, estructurando el discurso con una introducción, un desarrollo y una conclusión. La práctica del lenguaje corporal, el control del nerviosismo y el uso de apoyos visuales también contribuyen a una mejor presentación oral. Finalmente, la retroalimentación de compañeros o docentes es fundamental para detectar áreas de mejora y fortalecer la autoconfianza. Ahora hablaré de las barreras de la comunicación y su efecto en la vida cotidiana. La primera barrera es no escuchar. Es tal vez la barrera más importante para la comunicación. Se dice que la base de las relaciones humanas es la capacidad de comunicarse y para hacerlo es preciso saber escuchar. Para aprender a escuchar hay que aprender a callar o estar en silencio. El escuchar implica no necesariamente captar las palabras, sino el comprender situaciones, señales, el lenguaje no verbal y sobre todo lo que no se dice. Esto implica el desarrollo de la sensibilidad para relaciones humanas más estrechas y más íntimas. La siguiente barrera es el poder, la ideología y el estatus. Se ha dicho que el poder tiende a corromper y que el poder absoluto corrompe absolutamente. Lo primero que corrompe son las relaciones humanas. Se requiere una buena dosis de sabiduría y salud mental para no usar el poder y el estatus que éste otorga en contra de los demás cuando se está en puestos o situaciones que conllevan poder. Las personas que se aferran al poder y lo consideran parte de su autoestima, además de la barrera de separación que esto conlleva en las relaciones humanas, suelen pasar muy mal cuando éste se termina. Y la siguiente barrera es el prejuzgar, adivinar y suponer. Prejuzgar es juzgar antes de tiempo y anticiparse a los hechos, no captar la realidad objetiva, sino la realidad neurótica creada en la mente. Lo mismo es válido para el adivinar y el suponer. También son construcciones neuróticas mentales que nos impiden ver la realidad de las personas. Suponer que una persona está como estuvo hace un año es suponer y no comprender a las personas en su realidad evolutiva y cambiante. La siguiente barrera son las actitudes negativas, la subjetividad. Las actitudes son disposiciones que tenemos en nuestras reacciones hacia las personas o cosas. Cuando las actitudes son positivas, facilitan las relaciones. Sin embargo, cuando son negativas, representan un serio impedimento para la comunicación y el acercamiento de las personas. En ocasiones, la subjetividad no debidamente necesaria a una actitud negativa puede incluso llevar a deformar la realidad percibida en las relaciones humanas. La siguiente barrera es la superficialidad.
La superficialidad se evidencia en conversaciones frívolas, temas intrascendentes, programas de televisión o de radio de escaso valor formativo. Lo anterior genera una pobreza mental, una desolación psicológica que limita las posibilidades de establecer relaciones profundas con algunas pocas personas. Es el síndrome de una cultura light. La superficialidad desgasta a las personas, de la misma manera que los campos talados son erosionados y se convierten en improductivos. La siguiente barrera es la rutina de vivir. La vida está compuesta por una serie de círculos repetitivos que vivimos de manera cotidiana. Un día, una semana, un mes, un año. Todos los días hay que levantarse, prepararse para salir, desayunar, trabajar, comer, descansar, cenar y dormir. No obstante, para mucha gente la rutina se convierte en algo carente de vida, lo mismo que la comunicación y las relaciones humanas. Sentir la vida no es lo mismo que vivirla de manera rutinaria. Hay personas que al vivir cada día aprenden, evolucionan y otras en cambio solo se limitan a envejecer. La siguiente barrera es el engaño y la mentira. La mentira separa a las personas. Con el engaño se cava una zanja entre las personas que las hacen ser distantes, lejanas, incluso en casos en que se sostiene una mentira como protección psicológica. Entre la persona engañada y la que miente se eleva un muro. Con mucha frecuencia, en la familia se dan los primeros adiestramientos del engaño y la mentira. Con ello los hijos aprenden a estar divididos tanto internamente como en las relaciones interpersonales. La siguiente barrera es el lenguaje. Dice Saint-Exupéry en su libro El Principito, que el lenguaje es fuente de mal entendimiento. En efecto, las palabras a menudo las convertimos en trampas para la comunicación, en virtud de no precisar lo que queremos decir, la intencionalidad de lo que decimos o por no pedir a las personas mayor exactitud de las palabras. La siguiente barrera es el miedo. Es uno de los sentimientos llamados negativos. En las relaciones humanas que se sienten en situaciones, cuando se va a realizar algo nuevo o al encontrarse en un momento no habitual, desconocido. Implica ansiedad y malestar difuso. El miedo en las relaciones humanas se experimenta sobre todo en situaciones que implican el comunicarse de manera profunda con otra persona, en particular en el campo de los sentimientos. El siguiente factor es la crítica destructiva. De acuerdo con el principio de las relaciones humanas que dar y recibir es lo mismo, la crítica destruye tanto al criticado como al que critica. Lo mismo es válido para los juicios de valor. Es decir, juzgar a las personas es erigirse en juez del comportamiento de éstas, poniéndose por encima de ellas y en consecuencia valorándose como alguien mejor. Si observamos nuestras reacciones ante las personas, cosas o circunstancias, es válido hablar en primera persona, lo que es indiscutible, que señalar algo de manera tajante y definitiva. La siguiente barrera son las lenguas y la cultura. Las lenguas no son diferentes maneras de ver lo mismo o diferentes formas de expresar una misma realidad, sino diversas formas de realidad. Es decir, cada lengua es una visión del mundo de acuerdo con la cultura. De ahí el problema de comunicación transcultural cuando se quiere traducir una realidad objetiva a otra lengua y cultura. Vale la pena insistir, cada lengua es una parte de la realidad que genera bastantes problemas de comunicación en personas o grupos que solo tienen una parte de la realidad sin poder comprender la otra. La siguiente barrera es el creer que solo existe una realidad, o sea, la nuestra. Lo mismo que hemos dicho respecto de la lengua y la cultura es válido para la percepción que cada quien tiene de la realidad transpersonal. Con esto me refiero a la visión de una determinada realidad que involucra a personas o grupos. Nuestra imagen o visión de la realidad no es la realidad, sino nuestra particular y caprichosa manera de verla. La siguiente barrera es la prisa y la impaciencia. Con frecuencia cometemos errores debido a la prisa o la impaciencia en las relaciones humanas. La falta de tiempo, el no dedicar el tiempo apropiado para nuestras relaciones hace que interactuemos realizando nuestros diálogos o acuerdos sobre las rodillas. Pero, ¿es posible vivir sin prisa en un mundo tan acelerado y tan impaciente? Sin duda sí lo es. Para ello hay que ser conscientes de esto, proponérselo como meta y operar para lograrlo. La siguiente barrera es el modo de comunicarnos. En las relaciones humanas perdemos con mucha frecuencia no tanto el qué, sino el cómo.
Es decir, la falla no está en lo que pedimos, a lo que los demás responderían con agrado si les fuera posible hacerlo, sino en el modo empleado para pedirlo. Las personas reaccionan habitualmente de manera molesta por el modo utilizado para comunicarles o pedirles algo, dejando a un lado el qué. La siguiente barrera es el no empatizar. Dice un refrán que no hay que juzgar mientras no se haya andado un kilómetro con los zapatos del otro. Entonces, es posible no entender, sino comprender a las personas en su situación. Cuando se logra la experiencia de la situación del otro, entonces surge la aceptación. El término empatizar, desarrollado en la psicología contemporánea a partir de Rogers, enfatiza la importancia de no ponerse en el lugar del otro, aun cuando no sea posible vivir realmente la realidad de esa persona. A manera de conclusión, debo decir que la expresión oral es una habilidad indispensable en la vida diaria y en la formación profesional, especialmente en áreas como la mercadotecnia, donde la comunicación efectiva es clave para persuadir, negociar y transmitir ideas. Mejorar la oralidad no solo implica hablar correctamente, sino también saber escuchar, interpretar y adaptar el mensaje al contexto y al público. En lo personal, fortalecer la expresión oral contribuye al crecimiento integral, fomenta la autoconfianza y mejora las relaciones interpersonales. En el ámbito profesional permite proyectar una imagen segura, competente y empática, cualidades esenciales para el éxito en cualquier campo laboral. Por ello, la práctica constante y la conciencia sobre la importancia de comunicarse con claridad y respeto son pilares fundamentales del desarrollo humano y profesional. Gracias.